Te dije que no regresaras nunca. Las palabras salieron de la boca de Roberto como veneno escupido. Sus manos, las mismas que alguna vez habían sostenido las mías cuando éramos niños, ahora empujaban contra mi pecho con una fuerza que no reconocía. Esta tierra ya no es tuya. Nunca lo fue. El portón de hierro de la hacienda familiar se cerró con un golpe metálico. 78 años de vida, 40 de servicio militar, 3 guerras sobrevividas. Y esto. El polvo del camino se levantó, alrededor de mis botas desgastadas, mientras mis 2 hermanos desaparecían detrás de los muros blancos que habían pertenecido a nuestra familia por 5 generaciones. El sol mexicano caía como plomo derretido sobre mi cabeza. En mi mano derecha, una mochila militar con todo lo que me quedaba en el mundo. En la izquierda, los papeles que el abogado me había entregado esa mañana. Lamento informarle, don Joaquín, que sus hermanos vendieron la propiedad hace 6 meses. La escritura que usted tiene fue declarada inválida. Caminé durante horas por ese camino de tierra que conocía desde que aprendí a andar. Cada piedra, cada curva, cada árbol me recordaba lo que había perdido. No solo la tierra, la familia, el lugar donde nací. El único hogar que conocí antes de que el ejército se convirtiera en mi segunda casa. La choza apareció cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja. Había pertenecido al viejo Esteban, el cuidador de las tierras que trabajó para mi padre durante 30 años. Murió solo, sin familia, olvidado por todos. Las paredes de adobe agrietado apenas se sostenían. El techo de lámina oxidada tenía más agujeros que metal. La puerta colgaba de una sola bisagra. Entré. El olor a humedad y abandono golpeó mis pulmones. Había un catre destrozado en una esquina, una mesa de madera carcomida, restos de lo que alguna vez fue una estufa. Las telarañas colgaban del techo como cortinas fantasmales. En el suelo, excrementos de animales y botellas rotas. Me senté en el suelo de tierra. Las rodillas crujieron. La espalda protestó. 78 años pesan diferente cuando no tienes un lugar blando donde recostarlos. Saqué de mi mochila la única foto que conservaba. 3 niños sonriendo bajo un árbol de mango. Roberto, Carlos y yo. Hermanos, antes de que todo se pudriera. ¿Por qué regresaste, Joaquín? La voz de Carlos había sonado diferente cuando me abrió la puerta esa mañana. No era odio, era algo peor. Indiferencia. Pasaron 40 años. ¿Esperabas que te recibiéramos con los brazos abiertos? La memoria me arrastró hacia atrás, contra mi voluntad. Tenía 20 años cuando me fui. Papá acababa de morir. Mamá lloraba en su habitación, inconsolable. Roberto, el mayor, ya había tomado control de todo. Tú eres el más joven, Joaquín. Ve al ejército. Hazte hombre. Aquí no hay espacio para 3. Creí que era temporal. Creí que volvería. Creí muchas cosas que resultaron ser mentiras que me dije a mí mismo. Las décadas pasaron como arena entre los dedos. Cartas que envié y nunca fueron respondidas. Llamadas que nadie contestó. Visitas que nunca pude hacer porque siempre había una misión más. Un destino más. Un deber más. Y ahora esto. La noche cayó sobre la choza como un manto negro. No había electricidad. No había agua. No había nada excepto 4 paredes a punto de colapsar y un viejo soldado que había cometido el error de creer que la sangre significaba algo. Pero algo dentro de mí, algo forjado en trincheras y campos de batalla, se negó a rendirse. Me levanté. Salí. La luna iluminaba el terreno baldío alrededor de la choza. 3 hectáreas de tierra que nadie quería, abandonada, cubierta de maleza y basura. Tierra que técnicamente no pertenecía a nadie, porque el viejo Esteban nunca tuvo herederos, y nadie se molestó en reclamarla. Caminé entre las hierbas altas. Mis botas militares aplastaban la vegetación muerta. Había algo aquí. Podía sentirlo en mis huesos, en esa intuición
que te mantiene vivo cuando las balas silban cerca de tu cabeza. El arroyo. Lo recordaba. Corría detrás de las tierras de mi familia, alimentado por un manantial en las montañas. Me abrí paso entre los arbustos espinosos hasta encontrarlo. El agua corría clara y fría, el mismo sonido que recordaba de mi infancia. Agua, tierra y un viejo soldado demasiado terco para morir en la miseria. Al día siguiente comencé. Sin herramientas, usé mis manos. Sin materiales, usé lo que la tierra me daba. Ramas caídas para reparar el techo, piedras del arroyo para reforzar las paredes, lodo y paja para sellar las grietas. Cada músculo de mi cuerpo protestaba. Las manos se me llenaron de ampollas, que reventaron y luego se convirtieron en callos. La espalda gritaba cada noche, pero seguí. Una semana después, la choza tenía un techo que no goteaba. 2 semanas después, tenía una puerta que cerraba. Un mes después, tenía un jardín donde planté las primeras semillas que compré con la pensión militar. Don Aurelio apareció un martes. Era el dueño de la tienda del pueblo, un hombre de 60 años con una barriga prominente y ojos que veían demasiado. Escuché que el hermano de los Mendoza está viviendo en la choza del viejo Esteban. No era una pregunta. Se apoyó contra lo que ahora era una cerca decente que había construido con ramas entrelazadas. También escuché lo que te hicieron. No respondí. Mis manos seguían trabajando, cavando una zanja para llevar agua del arroyo. Necesito un favor. Don Aurelio escupió al suelo. Tengo un sobrino. Bueno, para nada, pero es familia. Necesita trabajo. ¿Puedes enseñarle algo? No tengo nada para enseñar. Mis palabras salieron ásperas, oxidadas por el desuso. Tienes disciplina, tienes fuerza, tienes algo que la mayoría de los jóvenes de por aquí no tienen. Hizo una pausa. Te pagaré por su comida si lo aceptas 2 meses. Así llegó Miguel. 19 años, flaco como un palo, con tatuajes baratos y una actitud que necesitaba ser golpeada fuera de él. Pero había algo en sus ojos. Hambre. No de comida, de propósito. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el primer día, mirando el terreno baldío. Vamos a construir algo. No sabía qué todavía, pero lo construiríamos. Los días se convirtieron en semanas. Miguel aprendió rápido. Le enseñé lo que el ejército me había enseñado. Disciplina, estructura. Cómo hacer más con menos. Cómo convertir la basura en recurso. Limpiamos el terreno. Cada botella, cada lata, cada pedazo de chatarra fue clasificado. Lo que servía se guardaba. Lo que no, se vendía como scrap metal. Con ese dinero compramos semillas. Jitomate, chile, calabaza, frijol. El jardín creció. No era mucho, pero era suficiente para comer y vender un poco en el mercado del pueblo. Don Aurelio regresó al final de los 2 meses. Miguel estaba diferente, más fuerte, más enfocado. Había dejado de llegar tarde. Había dejado de quejarse. ¿Qué le hiciste a mi sobrino? La pregunta llevaba una sonrisa. Le di algo que hacer. Arrancaba hierba mala entre las hileras de jitomates. Algo que importa. Tengo otro sobrino y un primo. Ambos igual de inútiles que Miguel era. Don Aurelio se agachó, examinando los jitomates que colgaban rojos y gordos de las plantas. ¿Cuánto cobrarías? Así comenzó. De boca en boca, la noticia se esparció. El viejo soldado que vivía en la choza y que convertía muchachos problemáticos en hombres trabajadores. Familias comenzaron a aparecer, preguntando si podía tomar a sus hijos. No cobraba mucho, solo lo suficiente para comprar más herramientas, más semillas, más materiales. Los muchachos trabajaban de amanecer a atardecer. Aprendían a construir, a plantar, a reparar. Aprendían que el trabajo duro tenía recompensa. 6 meses después de que mis hermanos me echaran, la choza se había convertido en algo más. Las paredes de adobe ahora eran sólidas, reforzadas con cemento que habíamos mezclado a mano. El techo de lámina había sido reemplazado por tejas que encontramos en un sitio de demolición.
Había un gallinero, con 20 gallinas, un corral con 6 cabras, hileras ordenadas de vegetales que se extendían por todo el terreno. Y había 5 muchachos viviendo en barracas que construimos juntos, aprendiendo lo que ninguna escuela les había enseñado. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de un invernadero, un carro deportivo se detuvo en el camino. Roberto salió. Llevaba un traje caro y zapatos que costaban más que todo lo que yo poseía. Se paró del otro lado de la cerca, mirando. Su rostro era una máscara que no podía leer. Vine a ver si era verdad. Su voz sonaba extraña. Carlos no me creyó cuando le conté. No dejé de trabajar. Miguel y los otros muchachos me miraban, esperando mi señal. ¿Qué quieres, Roberto? Quiero. Hizo una pausa. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermano mayor dudar. Quiero entender por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué no te rendiste? ¿Por qué no te fuiste del pueblo? ¿Por qué? Señaló alrededor. ¿Por qué esto? Clavé la pala en la tierra. Me incorporé, sintiendo cada uno de mis 78 años. Pero también sintiendo algo más. Algo que no había sentido en décadas. Porque me enseñaste una lección, hermano. Mis palabras salieron frías, medidas. Me enseñaste que la familia no es sangre. La familia es quien se queda cuando todo se derrumba. Y esta... Señalé a los muchachos que trabajaban, al terreno que habíamos transformado, a la vida que habíamos construido de la nada. Esta es mi familia ahora. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió, subió a su carro y se fue. No lo volví a ver por meses. Pero la historia no terminó ahí. El pueblo comenzó a cambiar su actitud hacia mí. Ya no era el hermano rechazado de los Mendoza. Era don Joaquín, el veterano que rescataba muchachos perdidos. Las familias me buscaban. Los comerciantes me daban descuentos. La gente me saludaba en la calle con respeto genuino. Un año después de mi llegada a la choza, un hombre de la capital tocó a mi puerta. Llevaba un portafolio de mimnonotes, cuero y una sonrisa de tiburón. Don Joaquín, mi nombre es licenciado Ramírez. Represento a una organización que trabaja con veteranos y jóvenes en riesgo. Sacó papeles de su portafolio. Nos gustaría hacer una propuesta. La propuesta era simple, pero ambiciosa. Ellos proporcionarían financiamiento, entrenamiento formal y conexiones gubernamentales. Yo proporcionaría el programa, la experiencia y el liderazgo. Juntos, expandiríamos lo que había comenzado en la choza a nivel nacional. ¿Por qué? ¿Yo? Pregunté, desconfiado de promesas que sonaban demasiado buenas. Porque usted hizo en un año con nada lo que organizaciones con millones de pesos no han logrado en décadas. Ramírez señaló alrededor. Porque sus muchachos no solo aprenden oficios, aprenden dignidad, y eso no tiene precio. Acepté. No por el dinero, no por el reconocimiento, sino porque vi la oportunidad de hacer algo más grande que yo mismo. Los siguientes años fueron un torbellino. La choza se convirtió en el centro de entrenamiento original, pero abrimos 6 más en diferentes estados. Cientos de jóvenes pasaron por nuestros programas. Muchos fracasaron. Algunos regresaron a sus viejas vidas. Pero otros florecieron. Miguel se convirtió en instructor. Luego en coordinador regional. A sus 25 años, manejaba un equipo de 30 personas y supervisaba 3 centros de entrenamiento. El muchacho flaco con tatuajes baratos ahora era un hombre que otras personas respetaban. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?, me preguntó una noche, mientras revisábamos los planos para un nuevo centro en Guadalajara. No. Fui honesto. Pensé que moriría solo en esa choza. Pensé que mis hermanos habían ganado. ¿Y ahora? Miré por la ventana de la oficina que habíamos construido donde antes solo había maleza y basura. Podía ver las barracas donde dormían 20 muchachos. Podía ver los invernaderos, los talleres, el comedor comunitario. Podía ver vida donde antes solo había muerte. Ahora sé que no se trata de ganar o perder,
Se trata de construir algo que importe. Roberto apareció nuevamente en mi 5º aniversario en la choza. Esta vez no vino solo. Carlos estaba con él. Ambos lucían diferentes. Más viejos, sí, pero también más pequeños de alguna manera. Necesitamos hablar. Roberto no llevaba traje esta vez, solo jeans y una camisa simple. Los llevé al comedor. Era hora de la cena, y los muchachos llenaban el espacio con risas y conversación. Les servimos lo mismo que comíamos nosotros: frijoles, arroz, pollo, tortillas hechas a mano. La hacienda está en problemas. Carlos habló primero, mirando su plato. Vendimos mal. El comprador resultó ser un estafador. Ahora estamos en juicio. Podríamos perder todo. ¿Y vinieron a pedirme ayuda? No había satisfacción en mi voz, solo cansancio. No. Roberto levantó la mirada. Sus ojos, los mismos ojos de nuestro padre, estaban húmedos. Vinimos a pedir perdón. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Tuvimos miedo. Carlos continuó, su voz apenas un susurro. Cuando papá murió, tuvimos miedo de no ser suficiente, de no poder mantener lo que él construyó. Y tú eras el más joven, el más fuerte, el más capaz. Tuvimos miedo de que cuando regresaras nos quitaras todo. Así que nos quitamos a ti primero. Roberto apretó los puños sobre la mesa. Fue cobardía, fue crueldad, y lo hemos pagado cada día desde entonces. Miré a mis hermanos, estos hombres que compartían mi sangre pero que se habían convertido en extraños. Estos hombres que me habían quitado todo y que ahora estaban aquí, rotos, pidiendo algo que no sabía si podía dar. No puedo ayudarlos con la hacienda. Mis palabras salieron lentas, cuidadosas. Ese tiempo pasó, esa vida pasó, pero... Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Si quieren aprender a construir algo nuevo de las cenizas de lo viejo, hay espacio aquí. Roberto miró alrededor. A los muchachos comiendo. A las paredes sólidas. A la sinomononosta vida que pulsaba en cada rincón. ¿Nos aceptarías? Después de todo. No es aceptación. Me levanté, sintiendo el peso de mis 83 años ahora. Es una oportunidad. La misma que le di a cada muchacho que llegó aquí. Trabaja, aprende, construye. Oh, vete. No hay tercera opción. Carlos comenzó a llorar en silencio. Roberto simplemente asintió. Esa noche, mientras caminaba por el terreno que había transformado de desierto en jardín, de basura en hogar, de desesperación en esperanza, pensé en lo extraño que era el destino. Había regresado con nada, menos que nada, con solo el peso de la traición y la amargura de la edad. Y de eso, de esa nada absoluta, había construido algo que importaba. No era un imperio de dinero. No era un imperio de poder. Era un imperio de vidas transformadas. De muchachos que encontraron propósito. De familias que recuperaron a sus hijos. De un viejo soldado que descubrió que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. La choza original todavía estaba ahí, preservada en el centro del complejo. Ya no vivía nadie en ella, pero la manteníamos como recordatorio. Un recordatorio de dónde comenzamos. Un recordatorio de que los finales pueden ser comienzos si tienes el valor de construir. Miguel se acercó, trayendo café caliente. Los nuevos reclutas llegan mañana. 12 muchachos. Algunos con problemas con la ley. Otros simplemente perdidos. Sorbió su taza. ¿Crees que podamos salvarlos a todos? No. Fui honesto, como siempre. Algunos no querrán ser salvados. Algunos no están listos. Pero, ¿algunos? Miré hacia la choza, hacia donde todo comenzó. Algunos encontrarán lo que vinieron a buscar, y eso es suficiente. Roberto y Carlos comenzaron a trabajar al día siguiente. Al principio, los muchachos no sabían qué hacer con estos hombres mayores, y claramente acostumbrados a una vida más fácil. Pero el trabajo no miente. O trabajas o no trabajas, no hay término medio.
Mis hermanos trabajaron. Con las manos ampolladas, las espaldas doloridas, el orgullo tragado. Trabajaron como los muchachos trabajaban, como yo trabajé cuando no tenía nada. Meses después, Roberto se acercó, mientras yo podaba las plantas de jitomate. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora tenían callos. Su espalda, antes erecta con arrogancia, ahora se inclinaba con el peso del trabajo honesto. Nunca te lo dije. Su voz era áspera. Pero papá habló de ti antes de morir. Dijo que tú eras el más fuerte de nosotros tres. Dijo que tú serías quien mantendría vivo el nombre de la familia. Me detuve, las tijeras de podar quietas en mi mano. Tenía razón. Roberto miró alrededor, a todo lo que habíamos construido. Solo que no de la manera que ninguno de nosotros esperaba. La hacienda se perdió eventualmente. El juicio falló en contra de mis hermanos. Las tierras que habían pertenecido a nuestra familia por 5 generaciones fueron vendidas en subasta. El comprador las convirtió en un desarrollo residencial. Casas idénticas donde antes crecían mangos y aguacates, pero para entonces ya no importaba, porque lo que construimos aquí, en esta tierra que nadie quería, en esta choza que nadie reclamó, era más sólido que cualquier herencia. Era un legado de transformación, de segundas oportunidades, de esperanza nacida de la desesperación. Ahora, a mis 85 años, paso mis días supervisando, enseñando, construyendo. El programa se expandió a 15 estados. Miles de jóvenes han pasado por nuestras puertas. No todos se quedaron. No, todos cambiaron. Pero suficientes lo hicieron para que valiera la pena. Roberto dirige ahora el centro de Monterrey. Carlos maneja las finanzas de toda la operación, usando las habilidades que desarrolló manejando la hacienda, pero ahora para algo que construye en lugar de destruir. Miguel está abriendo nuestro primer centro internacional, en Guatemala. Y yo sigo aquí, en la choza que ya no es una choza, en la tierra que ya no es tierra baldía, rodeado de la familia que elegí en lugar de la familia que me eligió. Cada mañana, cuando el sol sale sobre las montañas, camino por el terreno. Paso por los invernaderos, los talleres, las barracas. Saludo a los muchachos que comienzan su día. Algunos me devuelven el saludo con respeto. Otros todavía tienen esa actitud que necesita ser trabajada fuera de ellos. Pero todos están aquí. Todos tienen una oportunidad. Y cada noche, antes de dormir, miro esa foto vieja. 3 niños bajo un árbol de mango. Hermanos que no sabían lo que el futuro les traería. Hermanos que tomaron caminos diferentes antes de finalmente encontrar el camino de regreso el uno al otro. La traición me quitó todo. Pero al quitarme todo, me obligó a descubrir lo único que realmente importaba. No es la tierra que heredas. Es la vida que construyes. No es la familia en la que naces. Es la familia que creas. No es lo que tienes al principio. Es lo que haces cuando te quitan todo. Y yo, un viejo soldado de 78 años que fue echado de su hogar, construí un imperio. No de oro ni de tierras. Un imperio de vidas transformadas. Un imperio de esperanza. Un imperio que comenzó en una choza y que ahora se extiende a través del país. Ese es mi legado. No las tierras que perdí, sino las vidas que ayudé a encontrar. Y cuando finalmente cierre los ojos por última vez, sé que habré hecho algo que importa. Algo que durará más que cualquier hacienda. Algo que mis hermanos finalmente entendieron demasiado tarde, pero no tan tarde que no pudieran ser parte de ello. La familia no es lo que te dan, es lo que construyes. Y yo construí la mía desde cero, desde una choza, con nada más que mis manos y mi negativa a rendirme. Esa es mi historia. La historia de cómo la traición se convirtió en transformación. De cómo el final se convirtió en el comienzo. De cómo un viejo soldado sin nada construyó todo lo que realmente importaba.